Romeo Vázquez, en mi juicio, cometió delitos graves de lesa humanidad en el momento del golpe de Estado. Y es cierto que merecemos los hondureños que se haga justicia, pero también en este caso entonces, diputada, de este país. En este caso sí se le podría aplicar una amnistía a Romeo Vázquez Velázquez, porque usted dice se le aplica a las dos partes. Pero no lo creo, porque ellos cuando preparan el terreno en la amnistía que aprobaron en 2022 de manera ilegal, como hicieron todo en el Congreso, ellos dejaron un apartado ahí en el que decía que los crímenes de lesa humanidad y delitos de derechos humanos no estaban incluidos en la amnistía. Y lo cual, si ellos no se hubieran amnistiado delitos de corrupción, pues no se vería mal, sería correcto. Pero en este momento ellos se perdonan la corrupción y ahora andan persiguiendo a las otras personas del otro lado que deberían de haber estado incluidos en la amnistía para promover la reconciliación en el país. ¿Es persecución política, sí, diputada? ¿Esta captura se puede interpretar como persecución política tomando en cuenta el contexto político que está viviendo Honduras este 2025? Mire, para mí más bien es una cortina de humo frente a las declaraciones de la presidenta amenazando al presidente con eliminar la base de Palmerola. Todos los hondureños soñamos que somos soberanos, que somos independientes, y lo soñamos. Pero como dice el dicho, que ustedes lo deben conocer muy bien, Honduras, pobre, ¿verdad?, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Esa es una realidad, es un hecho, nosotros no podemos negarlo, aunque no nos guste, pero esa es la realidad que vivimos. Estados Unidos efectivamente es un imperio, ellos manejan su política exterior avasallando pueblos, lo cual es verdad, pero nosotros no tenemos forma de combatir eso, no hay forma de combatirlo, no tenemos ni la fuerza, no producimos nada, vivimos de las remesas que noblemente nuestros hondureños migrantes envían a este país, y con solo el hecho de poner en riesgo a esas casi 2 millones de personas que viven allá, creo que es un acto impulsivo y reflexivo, y además me parece que es una completa estupidez. Aquí confunden la dignidad y confunden la valentía con la estupidez y con los actos temerarios, porque amenazar a alguien como Trump, que ustedes lo conocen muy bien, así como lo conocemos todos en el mundo, pues es un acto de temeridad, no es un acto de dignidad, ni de soberanía, ni nada parecido. Diputada, entonces hay que poner en orden esa situación. Sí. ¿Ustedes ahora desde la oposición temen que en algún momento se tome algunas medidas en su contra por parte del actual gobierno? Mire, yo no tengo ningún temor porque yo no debo nada. Que ellos hagan lo que gusten y yo no tengo ningún temor. Claro que no me gusta que se persiga a la oposición por motivos ideológicos. No me gustaba que nos persiguieran cuando yo pertenecía a Libre y no me gusta que persigan a nadie porque piensa diferente. Eso es incorrecto en todas partes del mundo, y lo que pareciera es que Libre, en su desesperación porque su candidata no puede hacer campaña siendo ministra de Defensa, ha estado encerrada mientras los demás han andado trabajando, en su desesperación parece que no quisieran que hubiera elecciones ni primarias ni generales. Esa es la opinión que yo tengo de estos acontecimientos que se han dado en los últimos días. Bueno, me voy a quedar con esta última parte que me dice. ¿Son estas acciones entonces encaminadas para impedir los próximos procesos electorales? ¿Es lo que va a pasar en Honduras, diputada? Mire, sí inquieta mucho a la oposición que ellos estén planificando hacer lo que hicieron el 22 de enero de 2022, ¿fue verdad? Ni me acuerdo. De 2022, en donde a nosotros nos sacaron a patadas del Congreso Nacional y colocaron suplentes en todas las bancadas para elegir al ilegal de Luis Redondo, y para luego nombrar un procurador de manera ilegal, nombrar ilegalmente a muchos de los funcionarios. Otros funcionarios se fueron del Congreso ilegalmente. O sea, ellos creo que han perdido el sentido del respeto a las leyes de Honduras, y ellos creen que este país es un potrero. Este país no es un potrero, no debería serlo, pero ellos pretenden convertirlo en eso. Nosotros no somos Venezuela, nosotros no somos Nicaragua, no somos Cuba. Y los hondureños, por lo que yo veo y escucho, nadie quiere ese camino para nuestro país. Nosotros debemos buscar nuestro propio camino, sí, con las debilidades y fortalezas que tenemos. ¿Qué cambió? No andar buscando otra gente para que nos dé clases de cómo manejar este país. ¿Qué cambió en Libre, diputada? ¿Qué cambió en Libre, de aquel Libre en el que usted comenzó a formar parte, y que usted es fundadora también, al Libre que estamos viendo en el poder? Mire, en la oposición
nosotros sí fuimos los más fuertes cuando fuimos oposición de Juan Orlando Hernández, que efectivamente cometió gravísimos actos de corrupción y está pagando una pena en Nueva York. Nosotros fuimos los opositores más fuertes. Y Libre levantaba las banderas de la legalidad, las banderas de la no corrupción, las banderas de la extradición, cómo aplaudimos la extradición. Y ellos luego vienen y la cambian en el poder, ya no son las mismas personas que yo conocí. Ellos me dicen a mí que yo cambié, no, yo no cambié. Yo sigo pensando las mismas cosas que sigo pensando. Y las respeto lo que yo he pensado antes. Y si algunas ideas las he cambiado es porque yo he cometido errores como soy ser humano. Pero lo importante es enmendarse y corregirse en el camino. Pero esta gente en oposición era una cosa y ahora en el gobierno, en el poder, son otra cosa. Entonces yo no me excuso porque yo le he pedido perdón al pueblo hondureño por haber pedido el voto por ellos. Sin embargo, tengo que decir que ellos en oposición eran una cosa y en el gobierno no tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotros hacíamos cuando estuvimos en campaña política y juramentando colectivos sí. que ahora son grupos de toque, ¿verdad?